si no, fíjate lo que tenemos aquí encima. Gente preparada para bailar y para cantar. Algunas personas que se han animado a subir al escenario como nosotros. Porque fíjate dónde estamos, ¿eh? Fijaros dónde estamos. Y mira qué suerte que hemos enganchado justo el sorteo. Voy a secuestrar un segundo a Joaquín. Joaquín, ¿qué se sortea para que lo sepa la gente de casa? Bueno, pues llevamos unos cuantos años que sorteamos un jamón y una caja de vino por el número de socios. Ajá. Hacemos 2 sorteos y también hacemos otro entre los anunciantes del álbum, que sabéis que también nos aporten un dinero. Pues muy bien, nosotros, que no íbamos a ser menos, ya compramos la papeleta antes, la tengo yo aquí guardada, ¿eh? Aquí tenemos el número, no lo vamos a enseñar, Joaquín, hasta que lo digáis, por si acaso nos toca. A ver, mano inocente, ¿eh? Atención todos. Una mano inocente, una mano inocente. Una mano inocente, rápido. Una mano inocente, vamos, ven para acá. Ven para acá, aquí tenemos una mano inocente que va a sacar el número. Espera, ¿sabes cuál es el mío para sacarlo, no? ¿Cuál es? El 300. Vale. Vamos a ver si tenemos suerte. Voy a tener aquí el papel en la mano. Luego vamos a medias, ¿no? Luego vamos a medias, sí. Bueno, yo tengo unos cuantos, tengo que decirlo, ¿eh? Vamos allá. El 563. 563. El 563. A ver quién tiene el 563. Espera, porque igual lo tenemos nosotros. Espera un momento. Manuel Pérez. Daniel Pérez Barreiro. ¿Está Daniel aquí? Igual, oye, si no está, se te saca otro número, ¿no? No, se lo llevamos. No, da igual. Se lo guarda. Oye, es lo que suele pasar, pero vale. Vamos a sacar otro. Todavía tenemos aquí posibilidad de llevarnos un jamón para compartir. Vamos a ver. Que se pega. Número. No se cayó. Es que están grapados y todo, claro, para que no se haga trampa, ¿verdad? Claro. Ahí lo estamos viendo. ¿Habrá muchas personas nerviosas ahora mismo? El 314. Uy, que yo tengo el 321 por aquí. 314, que corresponde al socio número... Nada. Tengo 310, tío. Pero esto es del jamón, esto es otra cosa. Ahí está, ahora sí. Se va a Canarias el jamón. Está en Canarias la socia que es. Ay, bueno, mira, ahí estamos la mujer. Ahí está esa mujer. Voy a ir corriendo para allá. Señora, venga aquí un momento. Díganos, ¿qué le parece haber ganado el jamón? ¿Qué le parece haber ganado el jamón? Hombre, es para mi hija, es de mi hija. ¿Dónde está tu hija? Es de Tenerife. O sea, ¿que se lo vas a mandar? No, lo recoge ella. Con un par de botellinas de sidra también. Vale, sí, Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues ya lo veis, imaginaros cómo está esto. Y ahora os voy a presentar, por último, para terminar, a las personas de este grupo de baile, para que nos cuenten un poco. Buenas, Germán. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, yo estaba diciendo que os quería presentar a este grupo de baile muy rápidamente porque nos quedamos sin tiempo, para que nos cuentes, pues un poco, oye, sois familia, amigos, ¿cómo os habéis unido? Pues el grupo de baile tradicional de Fitoria está formado principalmente por gente de aquí, de propia Fitoria, pero luego poco a poco se ha unido gente, como por ejemplo yo, que soy de Oviedo, y lo que intentamos es pasar un buen rato, como por ejemplo ahora en un día como hoy, con el reparto del Boya, y amenizar un poco a toda la gente. Bueno, y una de las cosas que más me llama la atención son los trajes que lleváis, los trajes sobre todo los que llevan las chicas. ¿Esto da mucho frío o qué? Mucho. Oye, ¿y cómo aguantáis todo el día con este calorín? Ya estamos acostumbrados. Quizás un culín de sidra ayuda un poco. Ayuda bastante, unos cuantos. Antes estabais cerca de la parrilla y estabais con mucho calor, me parece a mí. Sí, mucho. Bueno, pues muy bien, como nos ha pillado en directo María y vamos a cantaros la barbacoa, pero como nos ha pillado en directo el sorteo, yo no sé si será posible. Veo al gaitero muy lejos, espera, ven conmigo un segundín muy rápido. Oye, te pillamos mal, yo es que estaba prometiendo a la gente. Hemos visto un gaitero que nos va a tocar aquí la canción. Por lo menos, aunque no podamos bailarla, podemos escucharla. Vamos a fundir la canción de la barbacoa. ¿Qué te parece? Ay, a ver, vamos a a ver. escucharla, vamos a escuchar en primicia. ¿Qué te parece si nos ponemos aquí? Ah, venga, vamos, que lo conseguimos al final. Vamos a ver para acá. ¡Nacho! Había pedido ayuda a mis compañeros de grupo de baile, simplemente para que se pongan al lado mío, ¿verdad? Que os había dicho antes. Ellas van a bailar simplemente, porque el ridículo ya lo hago yo solo. Pero ¡Nacho! que quiero decir también que he visto en Facebook... Dime, María. Que sepas que tengo la letra en el Facebook para que todos los asturianos canten con nosotros la barbacoa. Es lo que te iba a decir ahora mismo, que ya la vi yo la letra, pero yo no sabía que la letra era tan larga, la canción. Es Larguísima. muchísimo texto, ¿eh? Es un gran Vamos, hit. es larguísima, venga, vamos a intentarlo. Por lo menos vamos a intentarlo y lo vamos a escuchar con música de gaita. Tú fíjate, a ver si eso es posible. Chicos, ¿me ayudáis bailando? Aunque sea alrededor mío. Venga, poneos para acá. Venga, la de 3. Va. La barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa. Vamos, chicos, quedarnos bailando. Venga, vamos, nada, venga, hombre, vamos. La pandereta por lo menos. No, yo no la sé tocar. Yo solo la aguanto. Son más de baile asturiano. Pero bueno. Pero increíble, tú míralo, Ese gaitero, vaya como toca la barbacoa, sí señor.
que debe ser difícil a la gaita. Sin letra, pero con música asturiana. Mira, ahora María, ahora sí que se animan. Ahora, ¿no? Cuando ya marchamos. Venga, gracias, chicas. Muchas gracias. Es un gran Pues animador, vamos a dejar Nacho? aquí, María, porque ya tienen ganas. Venga, Nacho, hasta luego. La verdad que ya tienen ganas de descansar. Pues sí. Venga, hasta luego. Y aquí con la letra desde el principio. Bueno, en fin, a lo mejor la canta Alex desde Castropol, ¿eh? Ya saben que es experto en temas veraniegos, que el otro día nacía una estrella. Hoy está en la granja escuela, aprendiendo con los chavales y pasando el verano, bueno, como ellos. Alex, ¿qué toca? A lo mejor cantamos algo luego, María. Fíjate cómo estoy yo aquí, que tengo vaca.